Estamos en el año 5 antes de Cristo. Piensa en la situación. Israel está bajo el yugo de Roma y lleva, ojo, 400 años esperando a un Mesías. Lo que vamos a hacer aquí es seguir sus pasos, pero de una manera diferente. Nos vamos a fijar en la geografía, en los detalles históricos que normalmente se nos escapan, para ver si así descubrimos una perspectiva totalmente nueva de esta historia. Y es que, claro, cuando ves esta historia a través de los sitios reales, de las distancias que tenían que recorrer, del contexto de la época, de repente todo cobra una dimensión completamente nueva. Vamos a ver cómo fue su vida, pero sobre un mapa. Desde un nacimiento de lo más humilde hasta un viaje que, literalmente, acabaría partiendo la historia en dos. Venga, pues vamos a meternos de lleno. La historia arranca en Belén. Imagina la escena. María, una adolescente, embarazada de 9 meses, acaba de hacerse 145 kilómetros por caminos peligrosos desde Nazaret. Y todo por un censo que habían ordenado los romanos. Lo que ella no sabía es que, sin quererlo, ya estaba cumpliendo la primera de muchas profecías. Cuando por fin llegan, claro, no hay sitio en ninguna posada. A ver, todos tenemos en la cabeza la imagen del portalito de madera, el establo, pero la realidad histórica es bastante más cruda. Tuvieron que refugiarse en una cueva. Sí, una cueva de las que usaban los pastores para meter a los animales por la noche y protegerlos del frío. Y fue allí, en la humildad más absoluta que te puedas imaginar, donde nació. Y aquí viene algo que es fascinante. ¿Quiénes fueron los primeros en enterarse? Pues mira, no fueron ni los sacerdotes ni los nobles, fueron los pastores, los marginados de la sociedad. Para que nos hagamos una idea, se les consideraba tan impuros que su testimonio ni siquiera era válido en un juicio, y sin embargo, fueron ellos, y solo ellos, los que lo adoraron esa noche. Esto ya es un primer indicio, ¿no?, de que toda esta historia iba a poner las jerarquías sociales patas arriba. A ver, vamos a desmontar un mito muy común. Los famosos Reyes Magos no llegaron la noche del nacimiento, ni de lejos. Eran sabios, astrónomos de Persia, que se pasaron 2 años viajando siguiendo una señal en el cielo. El problema es que cuando por fin llegan a Jerusalén, van y preguntan por el rey de los judíos que ha nacido. Claro, con eso, sin que ver, le dan la voz de alarma a Herodes el Grande. Un rey que era brutal, paranoico y que además estaba muriendo, así que imagínate. Se sintió engañado y desató toda su furia sobre el pequeño pueblo de Belén. La masacre era inminente. Pero justo a tiempo, un ángel le avisa a José en sueños: tenéis que huir a Egipto. Y eso era un viaje de más de 640 kilómetros, una auténtica locura. La pregunta es, ¿con qué dinero? Pues curiosamente la solución ya había llegado. El oro que les habían regalado los magos se convirtió en el fondo de emergencia que les salvó la vida. Y de paso, cumplieron otra profecía. Salieron pitando esa misma noche, seguramente hacia Alejandría, donde había una comunidad judía muy grande. Se pasaron meses, puede que incluso años, en el exilio. Hasta que, una vez muerto Herodes, otro ángel les dijo que ya podían volver. Pero, ¿qué pasa? Que el nuevo gobernante de Judea era todavía peor, si cabe. Así que otra vez, guiados por un sueño, tuvieron que desviarse hacia el norte. Y acabaron instalándose en Nazaret. Nazaret era una aldea tan insignificante que ni siquiera se la menciona en el Antiguo Testamento, un pueblucho de 300 personas, el último lugar donde alguien buscaría al Mesías. Pero, y aquí está la clave, Nazaret tenía un secreto. A solo 6 kilómetros de allí pasaba la Vía Maris, que era como la autopista internacional de la época, conectaba imperios enteros. Así que Jesús no creció aislado, para nada. Creció viendo pasar el mundo entero por la puerta de su casa, por así decirlo. Escondido sí, pero a plena vista. Pasan 30 años de silencio y de repente Jesús se va al río Jordán para que lo bautice su primo Juan. Y aquí atención, porque hay un dato geográfico que es alucinante. El río Jordán está a 430 metros bajo el nivel del mar. Es el punto terrestre más bajo de todo el planeta. O sea que su misión pública empezó simbólicamente desde el lugar más bajo del mundo. Es increíble, ¿verdad? Después de la tentación en el desierto, Jesús vuelve a su casa, a Nazaret. Se va a la sinagoga y delante de toda la gente que lo había visto crecer, de sus vecinos, lee una profecía sobre el Mesías. Y cuando termina, dice: pues esto se ha cumplido hoy aquí. Al principio la gente alucina, pero esa admiración enseguida se convierte en ofensa y luego en pura rabia, hasta tal punto que lo sacan a rastras para tirarlo por un precipicio y matarlo. Pero él, con una calma increíble, simplemente pasa por en medio de todos y se va. Su propia gente, su pueblo, lo acababa de rechazar. A partir de ese momento, su fama empezó a extenderse como la pólvora. Pero hubo un milagro en concreto que lo cambió absolutamente todo. Curó a un leproso. A ver,
Tenemos que entender lo que significaba la lepra en esa época. Era incurable, una sentencia de muerte social y física. Nadie, pero nadie se atrevía a tocar a un leproso. Pero lo más fuerte, lo más importante es que había una creencia judía muy antigua que decía que solo el Mesías sería capaz de curar la lepra. Así que esto no fue solo un milagro de sanación, fue una declaración de identidad en toda regla. Claro, con una declaración así las multitudes empezaron a seguirlo a todas partes, pero su mensaje y sus acciones también le pusieron en rumbo de colisión, y una colisión frontal además, con la élite religiosa de la época. Y fue entonces, en una colina de Galilea, cuando dio el que probablemente sea el discurso más revolucionario de la historia, el Sermón del Monte. Básicamente cogió todo lo que el mundo admira, el poder, la riqueza, la fuerza, y le dio la vuelta como un calcetín. Dijo que los herederos del reino eran los pobres, los humildes, los perseguidos, mandó a amar a los enemigos. Fue, en resumen, un discurso que redefinió por completo lo que significaba el éxito y la felicidad. El choque total llegó en Jerusalén. Los líderes religiosos lo acorralaron, le exigieron que se dejara de rodeos y dijera si era el Mesías o no. Y su respuesta no pudo ser más clara. Yo y el Padre somos uno. Uf, esto ya no era una provocación, esto era otro nivel. Estaba diciendo, sin tapujos, que era Dios. Para ellos esa fue la blasfemia definitiva. Y a partir de ahí se acabó el discutir. Empezaron a planear activamente cómo iban a matarlo. Pero el punto de no retorno, la gota que colmó el vaso, fue el milagro más público y desafiante de todos. En Betania, a un tiro de piedra de Jerusalén, resucitó a su amigo Lázaro, que llevaba 4 días muerto. Imagínate. La noticia explotó, corrió como la pólvora. Toda la ciudad hablaba de ello. El Sanedrín, que era el consejo de gobierno judío, tuvo que convocar una reunión de emergencia. Y allí, el sumo sacerdote, Caifás, dijo básicamente que era mejor que muriera un hombre por el bien de la nación. La decisión fue unánime. Había que matarlo. Ya era oficial. Y entramos en la última semana, que fue, si lo piensas, una especie de obra maestra de provocación calculada. Cada paso que dio estaba diseñado para llevar a un único punto, su arresto y su juicio. Después de la traición de Judas, a Jesús lo someten a una serie de juicios que fueron, de principio a fin, ilegales. Los propios líderes religiosos se saltaron sus leyes para poder condenarlo. Por ejemplo, hicieron el juicio de noche y dictaron sentencia de muerte el mismo día, 2 cosas que estaban terminantemente prohibidas. Vamos, que rompieron todas sus normas con un único objetivo: asegurarse de que lo ejecutaban. Y aquí llegamos a un punto clave. La misma multitud que unos días antes lo aclamaba como un rey, ahora gritaba pidiendo su crucifixión. ¿Por qué ese cambio? Pues porque esperaban un libertador político, un guerrero que echara a los romanos. Y al verlo allí, derrotado y prisionero, su desilusión se transformó en rabia. Y entonces llega la ironía más terrible de todas. Pilatos les da a elegir entre 2 prisioneros, y la gente elige liberar a un asesino, a un tal Jesús Barrabás, en lugar de a Jesús el Cristo. Un detalle más, justo antes de que lo arrestaran. En el huerto de Getsemaní, la angustia que sentía Jesús fue tan brutal que la Biblia cuenta que su sudor eran como gotas de sangre. Y ojo que esto no es una metáfora, es una condición médica real, aunque muy rara, que se llama hematidrosis. Ocurre bajo un estrés extremo. Esto nos da una idea del nivel de presión física y espiritual que estaba soportando en ese momento. Lo siguiente fue brutal. Azotaron a Jesús salvajemente y lo obligaron a cargar con su propia cruz por las calles de Jerusalén hasta una colina llamada el Gólgota. Pero hay que entender que la crucifixión no era el final de la historia. En realidad, era el cumplimiento de todo el propósito de su viaje. Un dato importante sobre la crucifixión: la gente no moría desangrada, moría por asfixia. Para poder coger aire, el crucificado tenía que empujarse hacia arriba apoyándose en los clavos, una agonía que podía durar horas. Sobre las 3 de la tarde, mientras una oscuridad extraña cubría la tierra, él exclamó: «Consumado es». Y justo en ese instante un terremoto sacudió la ciudad, y el enorme velo del templo de Jerusalén, esa barrera simbólica que separaba a Dios de la gente, se rasgó en 2. Pero como decíamos, la cruz no era el destino final, era solo la puerta. Durante los siguientes 40 días, Jesús, resucitado, se dedicó a aparecerse, de forma muy metódica, a cientos de testigos. Primero a las mujeres, cuyo testimonio, recordemos, no tenía valor legal, así que la elección no fue casual. Luego a sus discípulos, incluso convenciendo al incrédulo Tomás. Y finalmente el remate. En una montaña de Galilea se apareció a más de 500 personas a la vez. Con eso estaba sentando las bases de un movimiento que, muy pronto, se extendería por todo el imperio. Así que al final ver la vida de Jesús sobre un mapa no es solo seguir una ruta por la antigua Israel. Es ver el trazado de un plan increíble,
Un plan que va desde el punto más bajo de la Tierra hasta una tumba vacía. Un viaje que no solo transformó para siempre a sus seguidores, sino que acabó redefiniendo el tiempo mismo.